Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto que ha moldeado profundamente la visión de la sexualidad, la castidad y el matrimonio para más de 1.000 millones de personas. Vamos a analizar los numerales 2331 al 2400 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así es, tenemos en nuestras manos una serie de extractos que parten del mandamiento "no cometerás adulterio", pero que lo expanden hasta construir, pues toda una filosofía sobre la persona humana. Exacto. Y nuestra misión hoy no es simplemente leer una lista de reglas. Lo que queremos es meternos a fondo para entender la lógica que hay detrás de todo esto. Queremos armar el rompecabezas para ver por qué se enseña lo que se enseña, desde su base teológica hasta sus consecuencias más prácticas y a menudo controvertidas. Bien, empecemos a desglosar esto. Lo fascinante es que todo este edificio moral se construya sobre una idea muy simple, tomada del libro del Génesis. Hombre y mujer los creó. El texto parte de que la sexualidad no es un accesorio o un instinto problemático, sino algo fundamental, inscrito por Dios en el ser humano, que define nuestra vocación al amor y a la comunión. Arranquemos con esa base, porque es una pieza clave del rompecabezas. El texto no empieza con prohibiciones, sino con una afirmación muy positiva sobre la dignidad, la igualdad y la complementariedad del hombre y la mujer. Hay una frase casi poética que dice que la unión matrimonial es una forma de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Suena muy elevado, pero ¿cómo se conecta esta idea con las normas morales tan específicas que vienen después? Esa conexión es el centro de todo. El catecismo establece que la sexualidad no es solo algo físico, abarca todos los aspectos de la persona en la unidad de su cuerpo y su alma. Incluye la afectividad, la capacidad de amar y, crucialmente, la capacidad de procrear. Por lo tanto, el argumento es que su uso no puede reducirse a lo biológico o a lo recreativo. Debe estar integrado. Integrado, sí, integrado en una relación completa de persona a persona. Y de esa idea de integración nace el concepto que vertebra todo el capítulo, la castidad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Creo que para muchos la palabra castidad es sinónimo de represión o de decir no. Claro, es la asociación más común. Persona habla de mantener una unidad interior, de no llevar una doble vida. Suena más a un ejercicio de coherencia personal que a una simple negación, ¿no? Precisamente, se presenta como una pedagogía de la libertad humana. La alternativa que plantea el texto es muy clara. O la persona aprende a gobernar sus pasiones y encuentra la paz, o se deja dominar por ellas y se vuelve infeliz. Es una visión que une directamente el dominio de sí mismo con la felicidad. Y se insiste en que no es un interruptor de encendido y apagado. El texto la describe como una obra que dura toda la vida, un esfuerzo constante. Pero luego añade que también es un don de Dios. Eso suena casi paradójico. Por un lado es tu responsabilidad, tu esfuerzo, por otro es algo que recibes. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Bueno, la teología detrás de esto es que el esfuerzo humano y la gracia divina colaboran. La persona debe esforzarse por vivir esta virtud, pero al mismo tiempo la doctrina sostiene que no puede lograrlo por sus propias fuerzas. Necesita la ayuda de Dios, la gracia, que se pide a través de la oración y los sacramentos. Es una cooperación, no una contradicción. Entendido. Entonces, si ese es el ideal de integridad que propone la castidad y se aplica a todos en su estado de vida, ya sea en la virginidad, en el matrimonio o en la soltería, se deduce que hay una serie de acciones que desde esta perspectiva romperían esa integridad. ¿Cuáles son las principales que identifica el texto? Sí, el documento detalla varios actos que considera desordenados moralmente. El hilo conductor es siempre el mismo. Son actos que separan el placer sexual de lo que el texto considera sus dos finalidades inseparables, la unión de las personas y la procreación. Empieza con la lujuria, que define como un deseo desordenado del placer sexual buscado egoístamente por sí mismo. Luego pasa a la masturbación, y aquí el lenguaje es muy fuerte. La califica de acto intrínseca y gravemente desordenado. Esa es una frase muy técnica, intrínsecamente desordenado. Para que quede claro, ¿qué significa intrínseco en este contexto? Significa que el acto se considera incorrecto en su propia naturaleza, sin importar la intención o las circunstancias. Exactamente.
A diferencia de otros actos donde el contexto podría cambiar la moralidad, la doctrina aquí postula que este acto, por su propia estructura, está desconectado de su propósito de donación a otra persona y de apertura a la vida. Por eso lo califica así. Sin embargo, es importante notar que el mismo texto añade una salvedad pastoral. Dice que para juzgar la responsabilidad real de la persona, hay que tener en cuenta factores como la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos o la angustia que pueden disminuir la culpabilidad. Es una distinción importante. El texto continúa con la fornicación, la unión carnal fuera del matrimonio, la pornografía y la prostitución. El razonamiento parece ser el mismo en todos los casos. Correcto. Desvinculan el sexo de una entrega total y fiel dentro de un compromiso estable. Correcto. En todos esos casos, el argumento es que la sexualidad se instrumentaliza. Se convierte en un objeto de uso, de ganancia o de placer aislado, en lugar de ser el lenguaje de una donación personal total. Y esa donación, según esta visión, solo tiene su lugar en el matrimonio. Y eso nos lleva a una de las secciones más debatidas, la que habla de la homosexualidad. ¿Qué es lo que dice exactamente el texto? Aquí el catecismo hace una distinción muy marcada que es fundamental para entender su postura. Por un lado, basándose en la tradición bíblica, declara que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. El razonamiento teológico que ofrece es que son contrarios a la ley natural porque cierran el acto sexual al don de la vida y no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Esa es una parte, la que se refiere a los actos, pero entiendo la distinción que hace el texto entre la persona y el acto. Ahora bien, en la práctica, para alguien que vive esa realidad, ¿es una distinción que se siente real o más bien como una construcción teológica muy difícil de sobrellevar? Parece pedir una disociación muy grande. Es una tensión que la misma doctrina reconoce como difícil, y por eso existe la segunda parte de la enseñanza, que se enfoca en las personas. El texto afirma de manera muy clara que las personas con tendencias homosexuales deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza, y que se debe evitar todo signo de discriminación injusta. El llamado que se les hace, al igual que a cualquier persona soltera, es a vivir la castidad a través del dominio de sí, la oración y la amistad. Se les invita a un camino de crecimiento espiritual, reconociendo las dificultades que pueden enfrentar. De acuerdo. Entonces, si juntamos todas las piezas que hemos visto hasta ahora, parece que toda la expresión de la sexualidad genital se dirige hacia un único cauce, una única institución, el matrimonio. El texto habla del doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Y lo más importante, recalca que estos dos fines son inseparables. Esa inseparabilidad es la piedra angular de toda la enseñanza sobre la regulación de la natalidad. El texto cita explícitamente la encíclica Humanae Vitae. Un momento. Mencionas Humanae Vitae. Para quien no lo sepa, ese no fue un documento cualquiera, ¿verdad? Para nada. Fue una encíclica papal de 1968 que causó una conmoción mundial, incluso dentro de la misma iglesia. Muchos esperaban un cambio en la postura sobre los anticonceptivos, pero el Papa Pablo VI reafirmó la enseñanza tradicional. Pues bien, ese documento es la base para lo que dice el catecismo, que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Entonces, el gran concepto aquí es que el acto sexual es una forma de comunicación, un lenguaje corporal. Y para esta doctrina, separar artificialmente la unión de la procreación es en esencia mentir con el cuerpo. Es como decir, te entrego todo de mí, excepto esta parte fundamental, mi fertilidad. Esa es la contradicción que se considera inaceptable. Esa es exactamente la analogía. Por eso el texto califica como intrínsecamente mala cualquier acción anticonceptiva. La describe como una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, porque introduce una reserva, una contradicción en ese lenguaje de donación total. Pero aquí es donde a mucha gente le surge una duda. El texto sí permite espaciar los nacimientos por razones justificadas. Si se prohíbe la anticoncepción porque separa el acto de la posible procreación, ¿cómo se justifica entonces el uso de los métodos naturales que tienen exactamente el mismo objetivo de evitar un embarazo?
¿A primera vista parece una contradicción? Esa es la pregunta clave. Y la distinción que hace el texto es muy sutil, pero para su lógica interna es fundamental. Aprueba lo que llama continencia periódica, es decir, los métodos basados en la autoobservación de los ciclos de fertilidad. La diferencia moral, según esta doctrina, es abismal. Argumenta que con la anticoncepción se introduce una barrera artificial, una acción positiva para frustrar la fertilidad del acto. En cambio, con los métodos naturales, la pareja no altera el acto en sí mismo, simplemente deciden tener relaciones en los periodos que saben que son infecundos. Considera que una cosa es respetar el diseño del cuerpo y sus ritmos, y otra muy distinta es intervenir para bloquear su potencial. Entiendo la distinción teórica. Se basa en la idea de no alterar la naturaleza del acto. Y esto se conecta directamente con otro punto muy fuerte del texto, la idea del hijo como un don y no como un derecho. Sí, y las implicaciones son enormes, sobre todo en lo que respecta a las técnicas de reproducción asistida. El texto es muy tajante. Las técnicas que involucran a una tercera persona, como la donación de esperma, de óvulos o un vientre de alquiler, son calificadas como gravemente deshonestas. El argumento es que violan el derecho del niño a nacer de un padre y una madre unidos en matrimonio. ¿Y qué pasa con las técnicas que se realizan dentro de la propia pareja, como la fecundación in vitro? Incluso en ese caso, son consideradas moralmente reprobables. La razón es que disocian el acto sexual del acto procreador. El origen de la nueva vida ya no es fruto de un acto de amor y entrega mutua de los esposos, sino que, según el texto, instaura un dominio de la técnica sobre el origen y el destino de la persona humana. Se considera que la procreación se ve privada de su perfección cuando no es el resultado del acto conyugal. Para ir cerrando el análisis del texto, este aborda directamente las ofensas a la dignidad del matrimonio, como el adulterio y el divorcio. Sobre el divorcio, la postura es inflexible, basándose en las palabras de Jesús sobre la indisolubilidad. Afirma que un matrimonio sacramental, consumado y válido, no puede ser disuelto por ningún poder humano. Lo considera una ofensa grave a la ley natural. Y la consecuencia práctica que describe es muy seria. El cónyuge que se vuelve a casar civilmente mientras el otro vive se encuentra en una situación que califica de adulterio público y permanente. Esa es una postura de una dureza increíble, sin matices aparentes. Presenta un panorama muy difícil para millones de personas. Más allá de establecer la norma, ¿el texto ofrece alguna vía pastoral o de misericordia para estas situaciones? ¿O simplemente se queda en la condena del acto? El catecismo se centra en establecer la doctrina, pero en otros documentos y en la práctica pastoral de la Iglesia sí existen caminos de acompañamiento para las personas divorciadas y vueltas a casar. No se trata de un simple abandono, sino de un camino complejo de integración en la vida de la comunidad, aunque con limitaciones como el acceso a la comunión, que sigue siendo un punto de intenso debate. El texto también menciona otras ofensas, como la poligamia o la unión libre, argumentando que debilitan la institución matrimonial al contradecir la idea de una entrega total, única y para siempre. Bien, demos un paso atrás. ¿Qué imagen final nos deja este análisis? Hemos desarmado una visión muy estructurada y coherente en su propia lógica, donde la sexualidad humana está íntimamente ligada a la dignidad de la persona, a la vocación al amor y a un diseño que se considera divino. Exacto. La castidad emerge no como una negación, sino como la virtud que busca integrar todo esto. Y el matrimonio se presenta como el único lugar donde la sexualidad alcanza su significado pleno, con ese doble propósito inseparable, la unión de los esposos y la apertura a la vida. Lo que queda claro es que para esta doctrina no hay actos sexuales neutros. Cada uno tiene una dimensión moral y teológica profunda, porque se ve como un reflejo o una traición a la verdad del amor humano como imagen del amor divino. Lo que nos deja con una reflexión final para seguir explorando. El texto presenta un ideal de integración total entre cuerpo, alma y espíritu, donde las acciones físicas tienen un significado trascendente. La pregunta que flota en el aire es, en una cultura que a menudo valora la autonomía personal por encima de todo y traza una línea clara entre la vida privada y las creencias espirituales, ¿cómo puede una visión tan unificada e integral como esta dialogar con el mundo contemporáneo?